tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Hoy los cristianos alrededor del mundo celebramos un evento sumamente importante, conocido como Pentecostés. Y quiero iniciar de esta manera, mostrándoles esta secuencia. Previo a empezar Jesús su ministerio terrenal, al ser bautizado por su primo Juan en las aguas del río Jordán, en el momento que nuestro Señor ora, el descenso del Espíritu Santo sobre él es acompañado de fenómenos perceptibles. Leamos Lucas capítulo 3, versículo 22. Y el Espíritu Santo bajó sobre él, es decir, sobre Jesús, en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Luego Jesús inicia su ministerio. El evangelista Lucas registra el discurso inicial de Jesús en la sinagoga de Nazaret cuando él lee el texto equivalente a Isaías capítulo 61. Leamos parte de este relato en Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 20. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro o rollo del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto es precisamente lo que había ocurrido como un fenómeno perceptible en el momento de su bautismo en agua. Jesús continúa leyendo el rollo de Isaías. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Observen que el resultado de que el Espíritu del Señor esté sobre Jesús es que Él anuncia, Él proclama, Él da vista, Él pone en libertad y pregona el favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. No se pierdan estos detalles. Antes de iniciar su ministerio, el Espíritu Santo desciende perceptiblemente sobre Jesús y luego Jesús inicia su ministerio con un discurso en el que da testimonio público de que Él es el Mesías, el ungido de Dios, que da cumplimiento a la profecía de Isaías. Esto significa que el cumplimiento de las profecías y de la promesa de la venida del Mesías se ha cumplido en Jesucristo. Ahora bien, de manera similar, en el día de Pentecostés, cuando la comunidad cristiana está reunida en oración, el Espíritu Santo desciende sobre ellos y el bautismo con el Espíritu Santo, que había sido predicho por Juan el Bautista, es acompañado de fenómenos perceptibles. Justo después del evento de Pentecostés, se catapulta el testimonio público acerca de Jesús. El punto de partida es el discurso inicial predicado por el apóstol Pedro. Asimismo, observen el cumplimiento tanto de profecías como de la promesa.
el derramamiento del Espíritu Santo profetizado por Joel, Isaías y Juan el Bautista, y la promesa del Padre anunciada por el Hijo, se cumplen en Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. Quiero reforzar con fines explicativos esto. No se pierdan los detalles de esta secuencia y la similitud entre estos dos eventos tan importantes. En el caso de Jesús, en el contexto de su bautismo en agua, mientras Él ora, el Espíritu Santo desciende sobre Él perceptiblemente en forma de paloma. Luego vemos que Jesús inicia su testimonio público acerca de sí mismo en su discurso inicial en la sinagoga de Nazaret. Se cumplen las profecías y la promesa de la venida del Mesías, precisamente cuando Jesús dijo: hoy se cumple esta escritura en presencia de todos ustedes. En el caso de los creyentes en Pentecostés, en el contexto del bautismo con el Espíritu Santo, estos se encuentran orando cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos perceptiblemente con un fuerte sonido de viento y lenguas como de fuego que se posan sobre sus cabezas. Luego el testimonio público acerca de Jesús es catapultado, es lanzado con un discurso inicial dado por el apóstol Pedro. Se cumplen las profecías y la promesa de la venida del Espíritu Santo. El resultado fue que alrededor de 3,000 personas se unieron a la iglesia en aquel día de Pentecostés. De acuerdo con los números bíblicos, la iglesia pasó por lo menos de 120 a 3,120 personas en aquel día. En síntesis, la secuencia se resume a esto. El Espíritu Santo desciende sobre una o varias personas que se encuentran orando. Luego Jesús es proclamado públicamente como el Mesías y se cumplen profecías y la promesa divina. Todo en el libro de los Hechos surge de este evento de Pentecostés en el capítulo 2. Porque es el Espíritu Santo quien reviste y llena de poder a los creyentes en todo su emprendimiento y desempeño. Pentecostés es la clave para el entendimiento del libro de los Hechos y del resto del Nuevo Testamento. Pentecostés es la clave para el entendimiento de la iglesia cristiana. Ciertamente al libro de los Hechos de los Apóstoles también se le ha llamado acertadamente el libro de los Hechos del Espíritu Santo, ya que todo lo que la iglesia consigue y logra es por medio del Espíritu Santo. Asimismo, ha sido desde distintas interpretaciones de Pentecostés que hasta nuestros días se han construido teologías y se han constituido diversas denominaciones en la iglesia cristiana. Es por dicho motivo que debemos analizar cuidadosamente el texto bíblico, porque este suceso es trascendental para nuestra fe cristiana. El título de este mensaje es Pentecostés. La semana anterior estudiamos rumbo a Pentecostés y hoy nos corresponde Pentecostés como tal. La palabra Pentecostés es un término derivado del griego Pentecosté, que significa quincuagésimo, es decir, 50. En efecto, la fiesta de Pentecostés se celebra 50 días después de la Pascua. En el Antiguo Testamento, a la fiesta de Pentecostés se le llama la fiesta de las semanas. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 34, versículo 22. La instrucción que Dios le da a Moisés es la siguiente: celebra con las primicias la fiesta de las semanas. Como ven, esta es una fiesta anual de la cosecha. Se le denomina la fiesta de las semanas porque esta se realiza 7 semanas después de la Pascua. 7 por 7, 49. Entonces se celebra al día 50, Pentecostés o fiesta de las semanas. Pentecostés era una de las 3 fiestas judías de peregrinación. Para ser exactos, esta era la segunda de las 3 fiestas anuales de peregrinación. Es decir, Pentecostés era una de las fiestas en las que los judíos de la diáspora o dispersión, es decir, aquellos que vivían fuera de Israel, viajaban a la ciudad santa Jerusalén para concentrarse allí. Tenemos registros de que
había más población concentrada en Jerusalén para Pentecostés que para la Pascua, porque el clima era mejor para viajar. Además, los judíos que vivían dentro de las fronteras de Israel también se congregaban en Jerusalén para Pentecostés. Era apropiado entonces que el acontecimiento que iba a impulsar el evangelio desde Jerusalén hasta los confines de la tierra se produjera en un momento que estuvieran reunidas en Jerusalén personas de todos los extremos del mundo conocido. Quiero mostrarles el siguiente mapa. Este es el mapa más antiguo de Jerusalén del que tenemos registro. Se los he puesto en blanco y negro porque es más comprendido o es más entendible de esa manera. Este mapa es parte del mosaico de Medeva y data del siglo VI después de Cristo. La puerta de Damasco está a la izquierda y el recinto del templo en la parte alta. La población de Jerusalén se incrementaba considerablemente en la época de la fiesta de Pentecostés. Esta habría llegado a las 180,000 y las 200,000 personas. En efecto, estudios recientes demuestran que el recinto del templo tenía grandes capacidades para acomodar una gran cantidad de gente. Entonces, mientras que la ciudad estaba llena de personas procedentes de muchos lugares diversos, el grupo de creyentes había permanecido obedientemente en Jerusalén, siguiendo las instrucciones que Jesús les había dado. Jesús había ascendido al cielo 10 días atrás. Teniendo claros estos elementos y antecedentes, leamos nuestro texto base en Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Este es el punto número 1, en el cual permaneceremos durante la mayor parte de esta predicación. Los símbolos de la venida del Espíritu Santo. Volvamos al versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, finalmente el día tan esperado había llegado. La promesa divina y las profecías del derramamiento del Espíritu Santo estaban a punto de cumplirse. La segunda parte del versículo 1 dice: estaban todos juntos en el mismo lugar. A la luz de Hechos capítulo 1, versículos del 13 al 15, podemos inferir que la palabra todos implica el grupo de los 120 y que el lugar era el aposento alto. Pentecostés, además de ser una fiesta que celebra las primicias de la cosecha de trigo, también se considera la fiesta que celebra la entrega de la ley de Dios a Moisés. Por favor, observen con mucha atención este detalle, porque es clave para poder entender realmente Pentecostés. Pentecostés también es la fiesta que celebra la entrega de la ley de Dios a Moisés en el Sinaí. Esta es conocida en hebreo como Shavuot. Tradicionalmente se decía que la entrega de dicha ley había acontecido en el monte Sinaí 50 días después de la Pascua. Es decir, la tradición dicta que fue 50 días después de la Pascua de Éxodo capítulo 12 que Dios le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí. De esta manera,
La entrega del Espíritu Santo por medio de Cristo en Pentecostés, en el Nuevo Testamento, está conectada y vinculada con la entrega de la Torá o la ley en el Sinaí, en el Antiguo Testamento. Por favor, observen esa conexión. Y simboliza el momento en el que en el nuevo pacto Dios escribe la ley ya no en tablas de piedra, sino que la pone en las mentes y en los corazones de los suyos. Tal como lo había profetizado Jeremías. Leamos Jeremías 31, versículos del 31 al 34. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Precisamente en Pentecostés, el día en que se conmemora la entrega de la ley de Dios a Moisés en el Sinaí, inicia el periodo del nuevo pacto en el que el Espíritu Santo hace morada dentro de los creyentes, poniendo la ley de Dios en sus mentes y escribiendo la ley de Dios en sus corazones. En el antiguo pacto, Dios conformó su pueblo a partir de los 12 hijos de Jacob, llamado posteriormente Israel. Estos llegaron a ser las 12 tribus de aquella nación. En el nuevo pacto, Dios conforma el nuevo Israel a partir de los 12 apóstoles. La iglesia de Jesucristo es ahora el pueblo de Dios. A lo largo del libro de los Hechos, Lucas registra la importancia de la unión y la unidad que disfrutaban los integrantes de este nuevo pueblo de Dios. Fue precisamente cuando estaban ellos orando juntos en un mismo sentir que aconteció la venida del Espíritu Santo por medio de fenómenos perceptibles con distintas simbologías que evocan el suceso del Sinaí y otros textos del Antiguo Testamento. En los versículos del 2 al 4 vemos 3 señales: una audible, una visible y una externa. Se lo repito, en los versículos del 2 al 4 vemos 3 señales perceptibles: una audible, una visible y una externa. Lo primero que observamos en el versículo 2 es la señal audible, un fuerte viento. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Este fenómeno parece recrear el sonido de la bocina o trompeta en el Sinaí cuando Dios dio su ley. Leamos Éxodo capítulo 19, versículo 16. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta o bocina puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Ahora, en el día de Pentecostés, se oye un fuerte ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa. Puede haber también una alusión a la visión de Ezequiel de los huesos secos. Leamos Ezequiel capítulo 37, versículos 5, 6 y 14. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. La palabra hebrea ruach y la palabra griega pneuma, ambas se traducen como espíritu, pero también significan viento
y aliento. Simplificando esto a la máxima expresión, el Espíritu de Dios es el viento de Dios o el aliento de Dios. El Evangelio de Juan registra la conversación de Jesús con Nicodemo. Aquí Jesús dijo que el soplo del viento ilustra la misteriosa operación del Espíritu al producir el nuevo nacimiento. Leamos el texto de Juan, capítulo 3, versículos 7 y 8. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. En Pentecostés, la llenura de toda la casa con un fuerte viento procedente del cielo significa la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega con fuerza, como una violenta ráfaga de viento de poder espiritual que desciende sobre los creyentes, llenando toda aquella casa. Veamos ahora la segunda señal, la cual es visible. La señal visible, aparición de fuego. Versículo 3, se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. El viento simboliza la venida del Espíritu Santo. El fuego representa el Espíritu entrando en cada seguidor de Jesús. El fuego es un símbolo de la poderosa presencia de Dios. Fue desde el fuego de la zarza ardiente que Dios se reveló a Moisés y que también le dijo cuál sería su nombre para siempre. Fue desde la columna de fuego en el desierto que el pueblo hebreo experimentó la presencia de Dios. Esta tipología del fuego en Pentecostés también revive los truenos y los relámpagos en el Sinaí. Cuando Dios dio su ley a Moisés, recordemos una vez más que la fiesta de Pentecostés está vinculada con la conmemoración de la entrega de la ley de Dios a Moisés en el monte Sinaí. Volvamos a leer el capítulo 19, versículo 16. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos. Esto conlleva una manifestación de fuego sobre el monte. Y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Lucas 3:16 registra que Juan el Bautista profetiza que Jesús nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Leamos dicho texto. Yo los bautizo a ustedes con agua, le respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Juan se refiere al fuego purificador de Dios. Tanto en el libro de Deuteronomio como en la carta a los hebreos, Dios es presentado como fuego consumidor. Amados hermanos, cuando leemos que Jesucristo nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego, esa palabra fuego debería hacernos temblar y temer. La venida del Espíritu Santo significa vida para algunos y juicio para otros. El caso de Ananías y Zafira, más adelante en Hechos capítulo 5, demuestra este juicio divino. Ellos intentaron mentir o engañar al Espíritu Santo y perecieron. Observen que el fuego que aparece en forma de lenguas que se posa sobre las cabezas de los creyentes se tornará en lenguas literales que hablan poderosamente en el versículo 4. ¿Qué significa todo esto? A partir de Pentecostés, Dios enviaría su Espíritu Santo purificador a cada idioma y pueblo en todo el mundo. Fue con un carbón encendido, con fuego del altar, que el serafín tocó los labios inmundos del profeta Isaías para purificarlos. La imagen espiritual que se divisa en el horizonte a partir de Pentecostés es la siguiente: la de un incendio del fuego purificador de Dios que se extiende por medio de la proclamación del Evangelio de Jesucristo en toda lengua o idioma, por todas partes, consumiendo el pecado, purificando y trayendo un avivamiento espiritual a las naciones.
Observen el detalle de lo corporativo y lo individual, que también es importante en este derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes. El Espíritu Santo fue derramado sobre todos los creyentes. El viento fuerte llenó la casa. Pero además de esto, las lenguas como de fuego fueron repartidas y se posaron sobre cada uno de ellos. El fuego de Dios toca particularmente a cada persona y la purifica, transforma y empodera individualmente. En el nuevo pacto, lo colectivo sigue siendo importante. Somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Jesucristo, somos el pueblo de Dios, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Sin embargo, noten que ahora lo colectivo surge desde lo individual, es decir, desde una relación personal con Dios por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Esto está en consonancia con la predicción de Jeremías, ya que en el nuevo pacto la ley de Dios es puesta en la mente y escrita en el corazón de cada persona particularmente. Sería desde la transformación que provocaría en ellos el fuego purificador del Espíritu de Dios que ellos proclamarían el Evangelio y recibirían poder para ser testigos fieles de Jesucristo y permanecer unidos. Estas lenguas de fuego del versículo 3 se tornan en lenguas literales que hablan por medio de las bocas de los creyentes en el versículo 4. Esta es entonces la tercera señal, la señal externa, el uso de lenguas o idiomas. Versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Noten la transición de lenguas como de fuego a lenguas que hablan literalmente, con poder del Espíritu Santo. Es algo que pasa de posar sobre ellos a estar dentro de ellos para que hablen en diferentes lenguas o idiomas como una señal externa y pública de la poderosa proclamación del Evangelio a toda la tierra. Cada creyente que estaba en aquel lugar había sido lleno del Espíritu Santo y por consiguiente ninguno podía quedarse callado. El Espíritu Santo había sido derramado sobre ellos y todos habían sido sumergidos o bautizados con el Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron poder para ser testigos fieles de Jesucristo. Las diferentes lenguas o idiomas a las que se refiere el versículo 4 representan los idiomas humanos del mundo entero. Se lo repito, las diferentes lenguas o idiomas a las que se refiere el versículo 4 representan los idiomas humanos del mundo entero. En efecto, muchos de estos idiomas estaban representados en la inmensa cantidad de peregrinos que estaban presentes para la fiesta de Pentecostés. Recordemos que era la segunda fiesta de peregrinación. El término griego para lengua es glosa. Es por esto que teológicamente a este fenómeno se le denomina como glosolalia, que es la capacidad sobrenatural de hablar otras lenguas o idiomas. En el relato de Pentecostés, el texto bíblico nos muestra claramente que estos idiomas no eran celestiales, sino humanos, ya que eran entendidos por una amplia variedad de grupos de personas presentes en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Ninguna parte del texto nos dice claramente que ellos hablaron lenguas angelicales o espirituales, sino que el texto nos insiste en 3 ocasiones que ellos hablaron idiomas y lenguas humanas. Esto nos lleva al punto número 2 y final, en el cual estaremos de forma muy breve. La reacción de las multitudes. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Estos son los espectadores, tanto peregrinos como residentes, que observaban cómo los efectos de la llegada del Espíritu Santo empiezan a evidenciarse y desplegarse por las calles de Jerusalén
con el destino final de los confines de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que estaban hablando? Por favor, noten el gentilicio galileos ahí. ¿No son galileos todos estos que estaban hablando? Los judíos cosmopolitas de Jerusalén, los judíos que habitaban el resto de Judea y los judíos helenísticos de la diáspora que estaban de visita, solían ver hacia abajo a los galileos, ya que los consideraban como personas sin educación y culturalmente atrasadas. Es por dicho motivo que el desconcierto y el asombro eran aún mayores. El sentido de su pregunta es: ¿cómo es posible que unos simples campesinos galileos indoctos hayan llegado de la noche a la mañana a ser políglotas? Es por esto que se preguntan en el versículo 8, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Por favor, repitan conmigo: lengua materna. A continuación, en los versículos del 9 al 10, Lucas presenta un listado de gentilicios, lugares y regiones que se van moviendo de este a oeste y de norte a sur. Al parecer, la intención de Lucas es indicar que el reino de Dios está destinado a alcanzar el mundo entero, los 4 puntos cardinales. A la luz de esto, leamos entonces los versículos 9 y 10. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua o idioma las maravillas de Dios. Por favor, repitan conmigo: propia lengua. Esta lista de nacionalidades, naciones y ciudades que hace Lucas evoca la primera lista de naciones en Génesis capítulo 10, que precede de forma inmediata al suceso de la Torre de Babel. Pentecostés es en cierto sentido una inversión de Babel. En Génesis capítulo 11, versículo 7, Dios dice: será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Dios habla en plural porque se está dirigiendo a la hueste celestial o al consejo divino. En Babel, Dios determina confundir el idioma. Sin embargo, Pentecostés abre un nuevo capítulo en la historia, en la articulación de un solo evangelio en todas las lenguas. La inversión final de Babel es prometida en Sofonías capítulo 3 versículo 9. Aquí Dios dice por medio de su profeta: cuando llegue el momento, devolveré a los pueblos la pureza de labios, para que todos invoquen mi nombre y me sirvan con espíritu unánime. En contraste al suceso de Babel, todos los espectadores de Pentecostés declaran en la segunda parte del versículo 11 del capítulo 2 del libro de los Hechos: todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua o idioma las maravillas de Dios. Babel es confusión, Pentecostés es claridad. Babel es confusión, Pentecostés es claridad. En 3 ocasiones en el relato de Pentecostés, Lucas evidencia que el fenómeno manifestado en aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo fue hablar en diferentes lenguas o idiomas humanos. Insisto en esto. En el relato de Pentecostés, el texto bíblico nos muestra claramente que estas lenguas no eran celestiales, angelicales o espirituales, sino concretamente humanas. Es Pablo quien posteriormente trata el tema de las lenguas angelicales o espirituales y tiene que regular y corregir el uso de estas lenguas en la iglesia.
Parte de esta regulación y corrección que hace Pablo unos 20 años después del suceso de Pentecostés, la vemos en 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Pues el que habla en lenguas extrañas, se refiere a lenguas celestiales, angelicales o espirituales, le habla a Dios, pero no a los hombres. Y nadie le entiende porque en el Espíritu habla de manera misteriosa. El evento de Pentecostés no tiene que ver con hablar de manera misteriosa, sino con lenguajes terrenales completamente inteligibles para los seres humanos. El evento de Pentecostés nos revela que la voluntad de Dios es que el único y verdadero evangelio sea transmitido y proclamado con claridad, de manera completamente entendible e inteligible para todos los idiomas y culturas del planeta Tierra. Pentecostés nos compele a contextualizar el evangelio para cada cultura y a que toda persona sea alcanzada en su propia lengua y contexto hasta los confines de la tierra. El milagro de Pentecostés es el alcance universal del evangelio que puede cruzar las barreras de la cultura y el idioma. Pentecostés es, en una sola palabra, misiones. 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 La mía sigue siendo mucha y los obreros siguen siendo pocos. Los versículos 12 y 13 de nuestro texto base terminan de informarnos acerca de la reacción de las multitudes. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Quiero concluir esta predicación poniendo un espejo entre el inicio del Evangelio de Lucas y el inicio del libro de los Hechos. Es decir, quiero finalizar haciendo un paralelo entre el comienzo del primer tratado o libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y el inicio del segundo tratado o libro de Lucas, el cual es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Observen este espejo o paralelo entre Zacarías, quien llegaría a ser el padre de Juan el Bautista, en el Evangelio de Lucas, y los primeros creyentes en el libro de los Hechos. El Evangelio de Lucas inicia con Zacarías quedándose completamente mudo, siendo incapaz de transmitir su encuentro con el ángel Gabriel y todo lo que éste le había anunciado de parte de Dios. Zacarías tuvo que esperar meses antes de que el Espíritu Santo soltara su lengua. Y fue así que finalmente, al recuperar el habla, Zacarías profetizó, proclamó y alabó a Dios como nunca antes lo había hecho en toda su vida. El libro de los Hechos comienza con los discípulos esperando callada y pasivamente un tiempo mucho más corto, solamente 10 días. Pero luego el Espíritu Santo suelta las lenguas de estos, los impulsa a la acción y los empodera para proclamar la palabra de Dios sin temor y con claridad, para que todos, sin excepción alguna, pudieran entenderlos. Los discípulos, que al inicio fueron solamente espectadores inactivos y asustadizos, de repente se convirtieron en predicadores valientes, en testigos de Jesucristo que estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Se los repito, los discípulos que al inicio fueron solamente espectadores inactivos y asustadizos, de repente se convirtieron en predicadores valientes, en testigos de Jesucristo que estaban llenos del poder del Espíritu Santo y ya no podían callar lo que habían visto y oído.
De tal manera que tiempo más tarde, a la altura del capítulo 17 del libro de Hechos, fueron descritos de la siguiente manera: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. En el compendio del libro de los Hechos podemos observar que ser lleno del Espíritu Santo no es una experiencia que ocurre una sola vez. Los creyentes de la iglesia primitiva experimentaron la llenura del Espíritu Santo en múltiples ocasiones. Anhelar la llenura del Espíritu Santo es un estilo de vida para los cristianos. Ahora bien, les he dicho que Pentecostés tiene que ver no con amplificar asuntos místicos, supersticiosos o misteriosos, sino con dar un mensaje totalmente claro. Para nada estoy hablando mal o demeritando las lenguas angelicales o espirituales de las que Pablo habla también en las Sagradas Escrituras. Pero recordemos que en un momento dado, Pablo tuvo que poner orden y decir: un momento hermanos, y parafraseo lo que Pablo dijo e hizo. Si ustedes, hermanos, se paran aquí a hablar lenguas extrañas o misteriosas, nadie los va a entender. Eso guárdenlo para su vida devocional, su relación con Dios y para la edificación de ustedes. Pero de nada nos sirve que en nuestras reuniones alguien se pare y hable lenguas extrañas y misteriosas y que nadie lo entienda. Por eso, Pentecostés conlleva el comunicar de forma sumamente clara, entendible e inteligible el mensaje del único y verdadero evangelio en toda lengua, en toda cultura y nación. Eso es Pentecostés. Y me temo que tal vez la iglesia cristiana podría estar muy metida en sus lenguas extrañas y misteriosas, abandonando la proclamación clara del mensaje del único y verdadero evangelio. Y eso es lo que hoy quiero aclarar y a donde quiero poner su enfoque. ¿Cuándo fue la última vez que, llenos del poder del Espíritu Santo, ustedes compartieron el mensaje claro del Evangelio de Jesucristo con una persona? ¿Cuándo fue la última vez que un perdido vino a los pies de Dios porque tú fuiste el instrumento poderoso usado por el Espíritu Santo? Hoy yo quisiera que todos fuéramos desafiados y recordáramos cuál es nuestra gran comisión. Pentecostés significa ir por todo el mundo y predicar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura en su lengua nativa, en su lengua materna, de forma clara, de forma entendible. E invitarlos así a venir a los pies de Cristo, y a que ellos también reciban el poder del Espíritu Santo
para ser ellos también instrumentos en las manos de Dios que proclamen el único y verdadero evangelio. Cuando el sonido de tantos falsos evangelios a la carta resuena en nuestra ciudad y en nuestro país y en Latinoamérica, es cuando más necesitamos obreros llenos del Espíritu Santo que con poder, no en sus propias fuerzas, sino con el poder dado por el Espíritu Santo, anuncien con claridad el único evangelio. Este es el único evangelio. Cristo, el Hijo de Dios, se encarnó, vino a este mundo, se hizo semejante a los hombres tomando forma de siervo y se humilló hasta lo sumo, teniendo una muerte de esclavo en la cruz del Calvario, derramando su sangre para limpiarnos de nuestros pecados y perdonarnos. Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Se levantó de los muertos, venció a la muerte para darnos la esperanza de la vida eterna. Ese es el evangelio. El evangelio es también claro, no solo la forma en la que se comunica, sino también su contenido. Es claro, es inteligible, es fácil de comprender. Es a eso a lo que nos invita Pentecostés. Quizá no habían visto este pasaje desde esta perspectiva, porque automáticamente en los servicios de Pentecostés esperamos que las personas hablen en lenguas angelicales o en lenguas celestiales o espirituales. Pero el mensaje de Pentecostés es que salgas de aquí a hablarle a los demás de la forma en la que te puedan entender, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual haya salvación, sino solamente en el nombre de Jesús. Quiero invitarlos a orar y les quiero rogar que en esta ocasión se pongan de pie, por favor, amados hermanos. Señor, te damos gracias por hablarnos con tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, gracias por recordarnos quiénes somos, cuál es nuestra identidad, cómo tú, Señor, en el momento en el que se celebraba y se conmemoraba la entrega de las leyes o de tu ley a Moisés en el Sinaí, tu Espíritu Santo desciende para escribir tu ley ya no en tablas de piedra, sino en corazones, y para ponerla en nuestras mentes. Señor, gracias por bautizarnos con Espíritu Santo y fuego, que podamos realmente temer. Señor, que podamos realmente temblar ante el hecho del bautismo con fuego, Señor, que podamos entender que tu fuego también conlleva juicio, que tú eres fuego consumidor, y te ruego que ese fuego nos transforme, nos cambie, nos purifique y nos haga más como Cristo. Señor, que podamos recuperar el evangelismo en la iglesia, que podamos, Señor, enviar más obreros a la mies, más misioneros. Te ruego, Señor, que desde esta iglesia que inicia, tú nos ayudes a enviar más misioneros. La mies sigue siendo mucha, los obreros pocos. Y si los pocos obreros van en sus fuerzas y no en el poder del Espíritu Santo, ¿cuál es nuestra esperanza? Necesitamos cristianos llenos del Espíritu Santo. Señor, ¿cómo es que somos tantos cristianos y hay tan poco impacto en nuestra nación, en nuestra ciudad? ¿Cómo es que somos tantos cristianos
y hay tan poco impacto en Latinoamérica? ¿Acaso nos hemos vuelto una iglesia muy entretenida y débil? ¿Acaso nos hemos enfocado en otras cosas y hemos perdido nuestro verdadero objetivo del que Pentecostés nos dice, no nos habla? Señor, yo te ruego con todo mi corazón que alinees nuestro enfoque y que podamos, Señor, anhelar cada día ser llenos de tu Espíritu Santo más y más, y que esto se refleje en la forma en la que compartimos con claridad a los demás el mensaje del único y verdadero evangelio. Jesús, gracias por mis hermanos. Llénalos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénalos con tu Espíritu Santo. Llénalos con tu poder. Y haz de esta iglesia una iglesia poderosa en ti, no en sus propias fuerzas, sino poderosa en ti. Una iglesia que trastorne en el buen sentido a esta ciudad y a esta nación. Señor, que podamos realmente impactar, porque tu presencia está dentro de nosotros, porque estamos llenos del Espíritu Santo. Que podamos proclamar a los cuatro vientos con toda claridad el mensaje inteligible, entendible del único y verdadero evangelio de Jesucristo. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo. Habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Cree con tu corazón y confiesa con tus labios y dile: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Me entrego a ti, Jesús, me rindo a ti. Sé mi Señor y Salvador eternamente. En tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo en el cual podemos ser salvos, hemos orado. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.